vamos a charlar con uno de los grandes entrenadores, formadores del deporte argentino, pero que ha trascendido fronteras, sí, con su trabajo en distintas selecciones en todo el mundo, desde el vóley, pero con vínculos y tareas también en su momento en muchísimas otras disciplinas. Es Julio Velasco, a quien voy a saludar. Julio, aquí Gustavo Kufner, todo el equipo de Puede Pasar. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo anda eso? ¿Estás en Italia, Julio? ¿Dónde estás? ¿O estás en Sí, sí, Argentina? sí, estoy en Bolonia, en mi Bolonia. casa, Ajá. preparando todo porque el 8 de abril empezamos a entrenar con la selección femenina de Italia, así que estamos preparando todo. Julio, recién decía, ¿no? Y contaba, obviamente, el vínculo inicial desde Ferro, el crecimiento con el vóley, selección argentina, trascender fronteras, pero también desde ahí empezar a trabajar y estar muy cerca de otros deportes. Obviamente son diferentes, son otros reglamentos, se juega distinto. Pero digo, la base del alto rendimiento para un entrenador, para un formador, es la misma, porque empezamos a ver también en Argentina, no sé, hace poco a Julio Lamas desde el básquet trabajando en el fútbol, a Carlos Retegui trabajando o con ganas de trabajar en el fútbol, alguna charla histórica de Bielsa con Cachito Vigil de hockey y fútbol. Digo, la base del alto rendimiento para el deporte tiene muchas más similitudes al margen de las diferentes disciplinas. Bueno, tienen una base en común que todos los entrenadores somos, primero que nada, docentes y en segundo lugar, gestores. Digamos que todo lo que es metodología, lo que es la relación con los jugadores, con los dirigentes, con la prensa, con todo eso, es común. La especificidad, pero es fundamental. O sea, está claro que todos los que estamos en otro deporte somos también futboleros, en Argentina, en España, en Italia, en Brasil. Hemos jugado al fútbol, hemos visto fútbol, por lo tanto no es un deporte que es desconocido, pero yo creo mucho en la especificidad, no creo que cualquiera, por más capacidad que tenga, pueda entrenar. Lo que sí puede hacer es ayudar al que entrena, eso sí, sea como dirigente, como organizador, pero también en un staff, Claro. porque de dar una visión diferente de algunas cuestiones, pero el conocimiento del deporte en todos sus detalles es decisivo. Ujú. ¿Cómo se lo ayuda? Allí algo decías, ¿no? Pero con el manejo con el protagonista, con roles de liderazgo, entendiendo también los roles dentro de un plantel de cada deportista. Obviamente no es lo mismo una figura que un joven que empieza. ¿Desde qué lugar puede estar esa ayuda que quizás no aparece en la especificidad de un deporte a otro? Y bueno, en tanto yo creo que una persona que está en otro deporte puede ver algunas cosas diferentes, no por conocimiento Sí. solamente, sino porque es como que no tiene la costumbre de verlo siempre desde ese punto de vista. Por ejemplo, en el vóley ocurrió por muchísimos años que Ujú. había una visión un poco gimnástica del vóley, ¿no? Sí. Como es un deporte que no tiene contacto, se veía solo la parte técnica desde el punto de vista biomecánico y no se veía la relación con el adversario. Esta es una cosa de los últimos 20 años, 25 años, pero antes se hablaba solo de técnica. Si hubiera habido un técnico de fútbol o de básquet al interno de un staff de vóley, que en ese momento no había ni staff, era el entrenador solo, nos hubiera dado una visión distinta. Yo de hecho empecé a pensar mucho en eso cuando Alberto Finger, que era el entrenador fue entrenador de la selección, entrenador de River de básquet, Sí, fue mi sí. profesor de básquet en instituto, nos dio una explicación desde ese punto de vista. Dice, la técnica es así, después dijo, bueno, para los tiros libres, porque cuando está la marca encima del Ujú. jugador, la técnica cambia, ¿no? Y eso me hizo pensar mucho en ese entonces y ese pensamiento después lo desarrollé en muchas facetas. Esto es un ejemplo. Quizás un entrenador de otro deporte puede dar a un entrenador de fútbol alguna punto de vista o organizativo o de relación con los jugadores o la misma visión del deporte. Por ejemplo, el fútbol es ahora que está haciendo estadística, pero por Claro. muchos años el que hacía estadística, no, no, vos no entendés, el fútbol es distinto, ¿no? Esta cosa del fútbol, por Ujú. supuesto que es distinto, pero ahora todo el mundo hace estadística. El asunto es cómo se usa, no se va a elegir un jugador solo por la estadística, pero la estadística ayuda a saber más objetivamente cuántos kilómetros corre un jugador, cuántas pelotas robó, cuántos pases hizo bien, cuántas veces tiró a largo. Como otro deporte lo hacen de hace muchísimos años, el básquet lo hace de más años que el vóley, el béisbol de más años que el básquet, y bueno, y así. Ujú, totalmente. Me tomo de esto último.
te ha tocado dirigir selecciones potencia a nivel mundial y selecciones que desde abajo llegaron a competir muy bien con otros equipos que estaban mucho mejor preparados, ¿sí? O que tenían mejores jugadores. ¿Cómo se hace en un deporte colectivo? En el deporte individual casi siempre gana el más rápido o el más fuerte, ¿sí? Porque es un mano a mano directo. ¿Cómo se logra desde el deporte colectivo competir con los mejores? Digo, ¿es una cuestión de trabajo, trabajo y trabajo? ¿Es una cuestión más mental? ¿Más de convencer al jugador que se puede? ¿Dónde se apunta para llegar a ser competitivo quizás sin las mejores herramientas? Bueno, has nombrado dos temas fundamentales. El primero es que nosotros tenemos que convencer a los jugadores en todo, porque nosotros, los entrenadores, no hacemos nada. Hacemos hacer a los jugadores. Entonces, hay que convencerlos de nuestra propuesta, pero hay que convencerlos también de que pueden. Alimentar la autoestima, tomar los puntos buenos de los jugadores, los puntos fuertes y desde ahí después ir a los puntos débiles es decisivo. Porque a veces, con todas las buenas intenciones, hablando solo de los puntos débiles, lo único que hacemos es convencerlos de que no son suficientemente buenos. Pero el juego de equipo es también un juego individual. O sea, si los jugadores no mejoran individualmente, el equipo no mejora. Por eso es fundamental elegir Claro. algunas prioridades, una o dos para cada jugador, para mejorar rápidamente. Y la elección de esas prioridades es como hacer un diagnóstico. Ujú. Si uno se equivoca en el diagnóstico, después toda la cura, digamos, todo el tratamiento va a ser equivocado. Claro. Si yo le pido a un jugador de corregir algo que es demasiado difícil para él, porque todos los jugadores tienen un defecto, ¿no? Maradona nunca le pegó con la derecha, estamos hablando de Maradona. Después hacia la Rabona para hacer un centro de la derecha. Entonces, si Maradona nunca pateó con la derecha, imaginemos no otros jugadores. Hay cosas que por ahí nunca, aún los mejores nunca la van a modificar. Entonces, si nosotros elegimos Maradona a los 18 años, que tiene que patear con la derecha, nos hemos equivocado en el diagnóstico. Por ahí no sé qué prioridad tenía Maradona a los 18 años, por ahí no tenía ninguna, pero quiero decir que es fundamental que el diagnóstico sea correcto. O sea, pedirle algo que no es fácil, por lo tanto, si lo mejora, el equipo va a mejorar mucho, pero pedir algo que puede mejorar rápidamente. Porque los jóvenes, y además vivimos en una sociedad que todo va rápido, si uno dice, no, dentro de un año vas a ser mejor, un año es una vida para un joven. Claro. No dentro de un mes tiene que ser mejor, dentro de 15 días. Tenemos que elegir algo, trabajar mucho sobre eso y mostrarle que puede mejorar. Y cuando uno mejora en una cosa, después toma confianza que puede mejorar en otra. Y después en otra, si no pierde la humildad. Que lo que a veces ocurre es que un jugador mejora, tiene mucho éxito, incluso mediático, entonces piensa que no necesita mejorar más. Bueno, esos son los jugadores que mejoran al principio y después se quedan. Otros siguen mejorando y llegan a ser jugadores siempre mejores y con mejores contratos y con mejores oportunidades y demás. Entonces creo que es una mezcla de convencer que pueden ser mejores, pero demostrarles que pueden ser mejores haciéndolos mejorar rápidamente. Y después el juego de equipo, que está claro que cada equipo tiene que encontrar su modo de jugar que haga que individualmente cada uno sea mejor y colectivamente sea mejor. Porque yo no he creído nunca en esa cosa de mi vóley, mi fútbol, mi... Nosotros somos instrumentos pragmáticos, no somos ideólogos. Nosotros tenemos que desarrollar el juego que conviene al equipo, que conviene al equipo incluso estéticamente, no entro en la discusión si el resultado, la Sí. belleza del juego, pero tiene que ser algo que el equipo sea funcional al equipo, porque si yo quiero jugar en un modo y ese modo me lleva a perder siempre. Y los jugadores después no lo van a hacer, se van a rebelar, van a hablar con los dirigentes para que me echen. Julio, O sea, ¿cómo entra ahí el convencimiento al joven? Digo, porque obviamente los tiempos cambian, ¿no? Y hay que adaptarse, tuviste que adaptarte, digo, a este presente donde la inmediatez, vos decías, un año para un joven es la vida. En un mes tiene que mejorarse. Digo, pasa también en la comunicación y en el traslado, en el tiempo en el cual debe aprenderlo, es más corto, tiene que tomarlo más corto también desde tu concepto. sí, sí, yo creo que sí, uno se tiene que adaptar constantemente. La primera cosa para mí es no juzgar a los jóvenes. Criticarlos cuando hay que criticarlos, pero no juzgarlos. Y hay una grandísima diferencia entre la crítica y el juicio. Y la segunda es que uno tiene que demostrar, no decir, demostrar que tiene confianza en ellos. Y para tener confianza en ellos, uno tiene que ser positivo en el sentido de ver las cosas buenas de cada uno. Porque cosas malas tenemos todos.
Ahora, si se ven las cosas mal, las mías, y bueno, la conclusión va a ser negativa, pero también tengo buenas. Y así cada jugador y cada colaborador. Entonces, tengo que criticar el error, la cosa mala, pero tengo que siempre demostrar que tengo confianza. Y esto es válido no solamente para los jugadores, es válido para los hijos. No hay nada que haga peor un hijo. Hay dos cosas que le hacen muy mal a un hijo. Uno, que le permitan hacer cualquier cosa, lo que quiere, con tal de no hacerle mal, entre comillas, ¿no? Que esté siempre bien. Y esto es un daño enorme. Pero el otro daño enorme es que el hijo crea que el papá o la mamá no les gusta los padres. Que los padres no les gusta el hijo que tienen o la hija que tienen. Eso es un daño terrible. Los dos extremos son negativos. Entonces yo creo que nosotros como entrenadores tenemos que ser un poco como con nuestros hijos. Hay veces hay que ser severo, pero siempre demostrándole que uno es severo porque cree en él o en ella, porque cree que es posible que él sea mejor, no porque nos molesta. Después, bueno, hay jugadores que molestan, ¿eh? Y bueno, a veces hay que bancárselo porque son buenos y hay veces se los puede cambiar, ¿no? Es que, pero en general es así. La mayoría de los jóvenes tiene gran capacidad de cambio. Hay que encontrarle la tecla justa, porque a veces uno prueba de un modo y con ese no va. Entonces uno no tiene que decir, ah, porque este no entiende. Tiene que decir, bueno, de esta manera no entiende. Voy a buscar otra manera. De esta manera no lo motivo. Voy a buscar otra manera. Y hay jugadores que por ahí, qué sé yo siempre doy este ejemplo del fútbol, ¿no? Porque Messi, Cristiano Ronaldo, por hablar dos que estuvieron ahora en el Mundial, que querían los dos ganar el Mundial, ¿por qué en lugar de irse de vacaciones en los mejores lugares del mundo siendo millonarios, van a pasar todo el verano o el invierno que sea en Argentina a entrenarse de nuevo aparte del club? Porque juegan por la gloria, juegan por su país y por la gloria personal dentro de la gloria de su patria. Y hay jugadores que no tienen esa motivación. Hay jugadores que juegan por la plata. Y entonces hay que motivarlos por la plata. Y hay otros que ni saben por qué juegan. Se encontraron que eran buenos y tuvieron oportunidades y nunca se preguntaron, bueno, es la oportunidad que tengo, juego, qué sé yo. Sí, sí. Y por eso encontrar uno que sea el padre, que sea un entrenador, que sea su manager, que los oriente y le diga, mirá, y bueno, y hay que encontrarle la vuelta. Eso es lo lindo y lo difícil. No hay una fórmula. Y hay veces que uno le encuentra la vuelta y hay veces que no. Yo no le encontré siempre la vuelta. Pero muchas veces la encontré buscando y bueno, con el feedback, así no funciona. Bueno, vamos a buscarla así. Y así tampoco, y vamos a buscarla de otra manera. Si a la segunda vez ya decimos, ¿y qué querés con este? Este no entiende nada. Y bueno, sí, por ahí tenemos razón que no entiende nada, pero algo sí siempre entienden todos. Y hay chicos que por ahí no han tenido una educación y nosotros le estamos hablando en modo demasiado intelectual y el pibe nos escucha como con respeto, pero no le llegamos. Habría que llegarle de una manera mucho más directa. Y yo aprendo siempre de mis jugadores, o ahora jugadoras, que a su vez son diferentes las mujeres, porque siempre hay un caso en el cual no llego fácilmente, siempre. Y ahí es donde hay que buscarle la vuelta. Julio, y respecto a esto último, ¿cómo ha evolucionado el trato del factor humano en tu carrera y en general en el deporte? Algo que hoy se ve mucho y se escucha mucho. Ayer se divulgó una entrevista con Richarlison que contó que después del Mundial de Qatar sufrió depresión. ¿Cómo ha evolucionado esto como factor en el deporte y cómo ha evolucionado la forma en la que vos lo tratás? Ha evolucionado, a ver, yo no tengo hecho un análisis exhaustivo, pero digo algunos puntos que siempre me preocupan. El deporte, cuando yo era chico, yo me imaginaba a los jugadores, porque leía el gráfico, leía el diario, pero yo los veía, hincha de estudiantes, veía a los grandes jugadores de River, de Boca, de Independiente, una vez cada tanto, cuando venían a La Plata, no había ni televisión, el primer mundial que se televisó fue el del 74, si no estoy errado. Entonces era todo imaginario, era todo más liviano, ¿no? De a poco el deporte en general y el fútbol en particular, pero bueno, Estados Unidos también el béisbol o el básquet, se ha transformado junto con la música, que es otro fenómeno nuevo, en los dos espectáculos más grandes del mundo. No hay nada que lleve más gente que el deporte o un recital rock o de música para jóvenes. Eso ha creado grandes cosas positivas, ¿no? Para empezar, económicas, de posibilidad de chicos que juegan deporte, de vivir de eso, que antes no existía.
existía en el fútbol, pero no en la medida que existe hoy, pero hoy existe en todos los deportes, hay jugadores de todos los deportes argentinos en el mundo ganándose la vida bien con el deporte. Pero eso crea también una gran exposición, un gran estrés, que se ha aumentado mucho con la televisión, muchísimo con Internet y aún más con los social. Porque los social son un tribunal constante de lo que hace un deportista. Y la cosa más negativa del social es que es anónimo. Claro, Es negativo para el deporte, ha sido claro. positivo para la política, por ejemplo, porque en muchos países ha habido sublevaciones populares contra dictaduras gracias a que los social internet era anónimo, porque si no hubiera sido anónimo, lo metían en cana, apenas se movían. O sea que no es negativo en absoluto, pero para el deporte es algo negativo, porque los chicos se meten en los social, claro, les gustan los likes y que no sé cuántos followers tienen, pero después todos esos followers son jueces, muchas veces despiadados, escondidos atrás del anonimato, porque no dicen, yo, Julio Velasco, critico a fulano. No, aparece mi nombre, qué sé yo, el cabezón, que nadie sabe quién es, y yo lo mato a uno, y no me tomo ninguna responsabilidad. Eso crea mucha inseguridad en los chicos, mucha, en los grandes también. Pero los chicos están menos preparados, porque nosotros, y yo por qué digo los chicos, porque nosotros a veces nos olvidamos de que los jugadores son muy jóvenes, muy jóvenes. Además porque la adolescencia se ha alargado, como la vejez se ha alargado. Antes una persona de 60 años era un viejo, ahora uno de 60 años hace de todo. También se ha alargado la adolescencia, entonces jugadores de 25 años son adolescentes, porque además viven con chicos de su edad o con gente de su edad, más grande a 30 años, 32, 33. En el mundo real, uno a los 18 va a trabajar y se encuentra con uno de 60, en la misma Claro. oficina, o en el mismo canal o diario, que si es un periodista. Los jugadores no, viven en un mundo muy particular, son osanados mientras las cosas van bien, son criticados ferozmente. No nos tenemos que olvidar, por ejemplo, el fenómeno Messi. O sea, yo estaba dirigente de la selección argentina cuando a Messi lo mataban. Lo mataban. Ahora no existe más lo que lo mataban. Nadie dice, yo era uno de los que lo mataba. Sí, 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 sí. Porque bueno, porque ahora ganó. Ahora eso crea un estrés y es un filtro. Es un Julio, filtro. hablabas de Messi recién, pero bueno, no, sin ir tan lejos, ¿no? Porque es uno de los fuera de serie que van a quedar en la historia, como tantos otros y como los hay en otros deportes también. Pero el pasar recién dijiste algo, decía, a los buenos se los banca más. Digo, ¿se dirige distinto al jugador que mejor juega que a otro? ¿Hay permitidos para ellos? Hay cosas que no pueden ser permitidas, hay cosas que son comunes a todos. Pero hay cosas que el gran jugador tiene que, bueno, uno tiene que conceder ciertas cosas, porque en general el gran jugador tiene aparte una sensibilidad, un modo de ver las cosas. Por ejemplo, si uno es un gran jugador que es instintivo, ser instintivo no significa que no es inteligente o que no es racional, sino que tiene una velocidad para decidir mayor, y uno le quiere aplicar esquemas igual que el jugador que sí necesita el esquema, y se equivoca, se pone fastidioso ese jugador, porque dice, yo no necesito esto. Por ahí no lo dice por respeto, pero lo piensa. Y hay veces que lo piensa y sí lo necesita. Por eso es difícil. A veces lo piensa y no es verdad que no lo necesita. Entonces, bueno, uno tiene que entender esa diferencia. Eso no significa, yo una vez cuando estaba en el fútbol, un jugador que por supuesto no digo el nombre en Italia, me dijo, bueno, pero a mí el entrenador, yo era dirigente, ¿no? El entrenador o el club me trata como a todos cuando yo soy fulano. Y yo le dije, discúlpame, ¿cuánto cobras vos? Y cobraba, ponerle Claro, 5 millones de euros. no lo trataban Bueno, como a todos. claro, no te da plata, el otro gana uno, Claro. vos ganas 5. No, entonces, ojo con tampoco exagerar, me tratan como a todos. Pará, porque la cosa más importante que es la retribución económica no es igual que la de todos. Esto no significa que vos podés llegar a la hora que querés, que entrenás cuando querés, porque entonces no es que vos querés una diferencia, querés todas las diferencias. Y ahí se transforma en un problema. De todos modos, hay situaciones como, sin ir más lejos, la que tuvo Diego en parte de su carrera, cuando empezó a tener problemas y demás, que por ahí llegaba tarde o no venía a la mañana, que bueno, hay un entrenador
se tiene que poner el problema, decir, bueno, este jugador tiene estos problemas, el que lo lleva a no cumplir determinadas normas. ¿Lo bancamos así porque es un jugador que nos hace ganar o no lo bancamos? Pero esto hay que explicitarlo. No hay que mirar para el otro lado, porque si miro para el otro lado, los demás jugadores no me respetan. Dice, vos tenés miedo de ese jugador. No es que tengo miedo, soy consciente que si yo quiero entrenar a este equipo y quiero ganar con este equipo, este jugador se lo tengo que bancar esa porque nos va a ayudar a hacer ganar. ¿Queremos aceptarlo esto? Bueno, si lo aceptamos todo va bien. Y esto es lo que hizo Bianchi en el Napoli. Claro. En una reunión con los jugadores dijo, el problema no es que Diego haga de Diego, el problema es si uno de ustedes quiere hacer como Diego, o Claro. yo. Nosotros hacemos nosotros, y después tenemos a Diego. ¿Le va bien? Sí, todo de acuerdo. Listo, y ganamos un campeonato. Pero hay que explicitarlo, porque lo que no se puede hacer es hacerse el sonso. Dice, este hace lo que quiere y yo hago como si nada. No, no. Julio, ¿y el deportista era más rebelde antes y hoy más dependiente del entrenador? Por eso encontramos muchos técnicos que están quizás por encima de determinados planteles. En la elite, si lo llevamos al fútbol, se habla de Guardiola y luego de los futbolistas entrenados, más allá de la valía de cada uno de ellos. El respeto que ha generado Bielsa en cada uno de los lugares por los que ha pasado. Si vamos aquí en Argentina, el ciclo Gallardo tiene al entrenador por encima de cualquiera de los jugadores que vistieron la camiseta durante 8 años. Antes era más rebelde el jugador y hoy más dependiente de esas decisiones del entrenador, del líder. Es difícil responder esta pregunta porque no sé. Yo pienso que hubo entrenadores también en el pasado que han tenido mucha importancia, ¿no? Mismo Menotti, el mismo Bilardo, Subeldía. Yo soy ya estudiante y Sí. me acuerdo del equipo. Subeldía fue muy importante en ese equipo. Después estaba Verón padre, digamos, había otros jugadores muy importantes, pero Subeldía era un poco la imagen de ese equipo. Yo creo que también el entrenador se ha transformado en más importante porque, eh, pongamos un ejemplo, si hay una fábrica de autos, ¿no? Las máquinas para hacer los autos y todo es decisivo, porque si no los autos vienen mal. Entonces el administrador delegado tiene que saber cómo se hacen los autos. En un deporte, el entrenador es el que maneja el 85% de los recursos económicos. O sea, un club de fútbol o de vóley o de lo que sea gasta la mayor parte del dinero en los sueldos de los jugadores y del entrenador. Entonces, esa responsabilidad tiene que ser compartida con los dirigentes. El error que muchas veces cometen los dirigentes, que tratan al entrenador como una persona, un territorio de nadie, entre los jugadores que son los protagonistas y ellos que son los que deciden. ¿Y el entrenador qué? Y es el que tiene que resolver los problemas. Sí, pero es el que toma las decisiones más importantes, porque por ahí no hace jugar a un jugador que costó un montón de guita y hace jugar a un pibe que en cambio va a valer un montón de guita, ya que aún en lo económico es decisivo. Hay entrenadores que han demostrado esa capacidad y entonces los dirigentes lo consideran muy importante, pero no sé si había más rebeldes antes que ahora, porque antes los jugadores dependían del club. O sea, desde la sentencia Bosman, Sí. el jugador no pertenece al club. Antes un club le decía a un jugador, o haces esto o te vendo qué sé yo, a Bolivia. Y tenía que aceptar porque no tenía opción. Ahora un jugador termina el contrato, es libre. Claro. Entonces, por una parte quizá el jugador es más disciplinado porque ha entendido, ha vivido más lo que es la vida profesional y sabe que el rol de cada uno es de una determinada manera. Pero por otro lado tiene una movilidad que no tenía antes. Hoy un jugador no juega de titular y el manager enseguida llama a la escuela y dice, bueno, si a ustedes no les interesa este jugador, me lo llevo a otro lado. Y eso es constante. Entonces la rebeldía por ahí se expresa más a través de los managers de los jugadores que no directamente, porque directamente se ahorran un problema los jugadores. ¿Para qué se van a pelear? Si tanto se pueden ir cuando quieran, ¿no? Creo que esto es un poco así. Y Julio,
Te quiero aprovechar en este sentido. En el fútbol hay algo que no pasa y se ocurre en otros deportes. Te pasa a vos ahora dirigiendo la selección femenina de Italia. Te ha pasado en otras épocas también, lo de Retegui, por ejemplo, para citar algunos casos, dirigiendo equipos femeninos y masculinos. En el fútbol esto no se da de ninguna manera, no hay casos de técnicos que hayan pasado del femenino al masculino con tanta facilidad como se ocurre en otras disciplinas. ¿Por qué crees que sea este fenómeno, que en otros deportes de equipo sí pasa esta cuestión y en el fútbol parece algo imposible? Bueno, para empezar, porque el fútbol femenino es una cosa reciente. Digamos, desde que la FIFA ha obligado prácticamente a todos los clubes a tener equipo femenino, el fútbol femenino ha tenido una explosión. Amén de que hay un cambio de mentalidad en las chicas, en las mujeres, ¿no? Antes, cuando mis hijas iban a la plaza, todavía mamás que le decían no te ensucies, no te caigas, no hagas el varoncito. Yo ahora llevo a mis nietas a la plaza y las nenas hacen exactamente lo mismo lo que hacen los varones, por lo tanto juegan al fútbol, juegan con el hermano, con los amigos del hermano. Ha cambiado el mundo, está cambiando el mundo. Yo creo que va a ocurrir que va a haber entrenadores de fútbol que no consiguiendo trabajo en el fútbol masculino van a pasar al femenino. Va a ocurrir seguramente. Como va a ocurrir que va a haber entrenadores de fútbol femenino que nacen en el femenino y se quedan en el femenino. Creo que va a ser más difícil que un entrenador del femenino pase al masculino. Eso creo que va a ser más difícil. Pero sí que va a haber especializados en femenino, pero también técnicos del masculino pasen al femenino. Yo creo que va a ocurrir. Es una cuestión de tiempo. Julio, primero buen día. ¿Hay una fórmula o una cantidad de tiempo determinada cuando uno toma un equipo? De plasmar una idea, hay un ideal, decir, bueno, yo llego a este equipo, puede ser fútbol, puede ser vóley, puede ser masculino o femenino, y necesito X cantidad de días o de entrenamientos para que se entienda o por lo menos haya un buen pantallazo de lo que yo quiero, o es dependiendo de cada grupo? Seguramente depende de cada grupo, pero el entrenador tiene una presión de tiempo muy grande porque cuando empieza el campeonato el equipo tiene que saber cómo jugar, si no, Claro, empiezan los problemas, porque empieza el campeonato, empieza a perder los 2 o 3 primeros partidos. Y no es solamente que lo pueden echar, que ya de por sí es una presión muy grande, sino que los equipos que pierden, los jugadores pierden confianza en la propuesta. Ese es el problema más grande. claro. Entonces, hay que ser muy didáctico. Por eso le digo que la primera cosa que un entrenador es un maestro, es un profesor, es uno que enseña, porque tiene que enseñar muy rápido y muy simple lo que quiere. Porque si es simple se va a aprender más rápido. Y por ahí no se va a hacer todo lo que yo quiero en el primer mes, pero se tiene que hacer lo suficiente para que el equipo juegue bien y gane, por lo menos gane algunos partidos, ¿no? Después, por supuesto, depende del rival. Si soy un equipo chiquito y juego contra Boca, River, bueno, por ahí ese va a ser difícil, pero si juego contra un equipo más o menos como el mío, tengo que ganar algún partido, porque si no después se complica mucho, en todos los deportes es así. Entonces, lo que el entrenador no tiene que ser, para mí, es ideológico. Una cosa es tener una idea clara del tipo de juego que yo quiero hacer, pero otra cosa es que se transforme en ideológico. ¿Qué quiere decir que es ideológico? Lo que pasa con la política, los que la piensan como yo son buenos y los que la piensan no como yo son malos. No es así. Hay entrenadores muy buenos que hacen un juego diferente al mío. Ahora, yo tengo que ver qué jugadores tengo, porque si hay un jugador que 10 años jugó de otra manera, para hacerlo jugar de la manera que quiero yo, tengo que hacer adaptaciones. Porque no siempre se puede ir al presidente o al director deportivo y decirle yo quiero este y este porque saben jugar al fútbol o al vóley o al básquet que yo quiero. Porque dependemos de factores económicos, de la posibilidad de contratar esos jugadores, no es tan simple. Una selección es un poco más fácil, porque yo puedo elegir los jugadores que quiero, pero en un club es mucho más difícil. A su vez en la selección yo tengo mucho menos tiempo para entrenar, por lo tanto, de una parte más fácil, de la otra es difícil. Es siempre difícil, la verdad. La verdad es que nuestro trabajo es muy difícil, porque si no logramos convencer a los jugadores rápido, la cosa se complica. Hay que convencerlos rápido. Entonces hay que elegir a su vez yo quiero hacer 10 cosas con el equipo, ¿cuáles elijo para hacer el primer mes? Bien. Pero todo tiene que ver con todo, responden algunos. Sí, está bien, tiene razón. Pero todo yo no lo logro en un mes. Por ahí. O por ahí sí. Depende de los jugadores que tengo. Julio,
te hemos llamado por la formación, por el trabajo, el rol del técnico. Yo voy a ir al final de la película y te voy a preguntar algo personal y algo que tiene que ver con el final de la carrera de los jugadores. Estamos afrontando o estamos ante el escenario en el cual Argentina puede tener el final de la carrera, o va a tener, de Di María en la selección y quizás el de Messi en algún momento. ¿Cómo se convive y cómo se acompaña al jugador? Y en lo particular te quería preguntar, vos en 2019 hiciste una carta muy extensa y muy linda en la cual expresabas todo lo que habías vivido en tu carrera deportiva. ¿Qué te llevó a volver? Bueno, lo que me llevó a volver, yo fui a Italia porque dejé la Argentina porque tenía problemas, una hija con problemas de salud y quería estar cerca y por lo tanto agarré un equipo cerca de donde ella vive y bueno. Después fui 4 años con las selecciones juveniles, que fue un volver a vivir del inicio, porque yo entrenaba divisiones inferiores, me encantaban los chicos, y la verdad que la pasé muy bien, muy bien. Hemos ganado mundiales, europeos, con 3 categorías diferentes, y seguía entrenando, porque mostraba cómo entrenar y demás. Me quedó en el tintero el vóley femenino, porque yo en el 97 ya había agarrado la selección femenina y después la dejé cuando tuve la propuesta del fútbol, que era una propuesta irrenunciable de todo punto de vista. Primero porque soy futbolero, así que ir a ver solo un equipo como era el Lazio, donde había jugadores de primer nivel mundial, etcétera, económica y demás. Y me quedo en el tintero, decir, bueno, ¿qué puedo...? Eso es una cuestión un poco hasta vanidosa, si querés, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer con las mujeres también, ¿no? Con los varones de todo, bueno, a ver qué puedo hacer con las mujeres. Y estoy en eso, digamos, vamos a ver qué puedo hacer. Por ahí algunos dicen, no, ya no, ya. Bueno, por ahí tienen razón. Yo, como soy una persona de mucha voluntad y bastante orgullosa, voy a tratar de mostrarle que no es así, pero me divierto mucho, porque cuando uno llega a una cierta edad, tener grandes motivaciones es buenísimo, es buenísimo. Yo cuando era joven, estaba en Italia, yo admiraba mucho a Trapattoni, porque Trapattoni Mira. siguió entrenando hasta muy grande, incluso aceptando equipos más chicos que la Juventus, sí. donde había Claro. un fenómeno. Y yo decía, qué bárbaro este tipo, la potencia que tiene, ¿no? Y la polenta, cómo me gustaría llegar así. Y bueno, llegué así. La verdad que estoy contento porque yo ahora tengo la edad que tenía Trapattoni cuando yo lo admiraba y estoy en la brecha, digamos. Eso a mí me gusta mucho, Y ¿no? la primera, Julio, ¿cómo se ¿Cómo? acompaña, en el caso, lo que te citaba de Messi y de Di María, cómo se acompaña a un jugador que está transitando sus últimos momentos con la Bueno, Nacional? ese es un tema muy, muy, muy complicado para los jugadores. Y yo creo que todavía no se ha afrontado en el modo, digamos, de la dificultad que tiene eso. Porque los jugadores de fútbol más, porque tienen todavía más gloria y más exposición, pero vale para cualquier deportista, cualquier deportista. Primero porque ahora los jugadores dejan de jugar muy grandes. Antes un jugador de 28 años ya era viejo, a los 30 ya estaba en las últimas. Ahora a las 30 está en plenitud, por todo, por la medicina, por todo. La vida es así. Te deja de jugar muy grande. De un día para el otro, aunque esté lleno de plata, porque la gente dice, bueno, pero ¿qué problema tiene Messi? No, no es un problema de plata. Sino, como el rey del dibujo animado Robin Hood se puede todos los días contar la guita. O sea, pero está acostumbrado a levantarse todos los días, ir a entrenar y ser alguien y demás, y de un día para el otro, sí, sigue siendo, porque Messi va a ser siempre un prócer. Pero bueno, no hablemos solo de Messi, hablemos de un jugador que no es tan famoso. De un día para el otro se encuentra al bar con los amigos a hablar de cuando ganaba los partidos, los mundiales, o el campeonato, el gol que hizo, sí. ¿Cuánto? ¿1 año? ¿2 años? Bueno, pero tiene tiempo de viajar. Sí, 2, 3 años. Y después ¿qué pasa? Ponen negocios y que los maneje otro, pero ellos siguen sin hacer nada. Si uno pone un restaurante, ¿qué se pone? En la caja. O sea, Claro. ¿qué hace todos Claro, los días? claro. Es un tema psicológico muy difícil que yo creo que las federaciones, los comités olímpicos, incluso los clubes deberían tener psicólogos especializados para ayudar a los jugadores en ese pasaje. Porque claro, el jugador no va a decir estoy mal Claro, hay que detectarlo, ¿no? cuando esté reventado. Claro. Si no, no va a decir nada. Se lo va a decir a los amigos, pero hay muchísimos que están muy mal.
que están deprimidos, porque son demasiado jóvenes para dejar de trabajar y demasiado viejos para encontrar un trabajo que sea, aunque sea una centésima parte de lo que fue jugar al fútbol, al vóley. Los que se dedican a ser entrenadores o directores deportivos, que quedan en el ambiente, esos son privilegiados. Julio, Pero el que no, sí. ¿Qué opinión tenés del proceso de Scaloni? Acá nosotros a veces, jugando un poco con Enrique, con Macaya Márquez, hablamos de que si uno en su momento busca, no sé, un médico para operarse, busca el que tiene, no sé, 50, 60 operaciones bravas para estar más tranquilo. Pero Scaloni en la primera operación salvó al caso más complicado, ¿no? Y terminó ganando y siendo campeón. ¿Qué opinión tenés? mira, yo creo que, como en el resto de la vida, los entrenadores a veces necesitamos suerte, simplemente. O sea, la suerte significa tener la oportunidad de demostrar que somos buenos. Porque el jugador es más fácil. Al jugador se lo ve jugar. Entonces, si juega bien en las inferiores, ya le dan oportunidad, y después juega bien en el club chico y lo compra en el club grande. Hay 1000 observadores, es difícil que un buen jugador se pierda. Un entrenador tiene que tener la oportunidad, pero después hay que aprovecharla. Y eso es lo que pasó con Scaloni. Él tuvo la oportunidad, en eso tuvo suerte, que otros no han tenido, pero después, una vez teniendo la oportunidad, ha demostrado una grandísima capacidad, sea de gestión que de cómo hacer jugar el equipo. Y ha tomado decisiones, para mí, que indican las características de un gran entrenador, porque ha tomado decisiones muy arriesgadas. ¿Cuáles, Julio? Y porque después cuando se gana está todo bien, pero cuando él cambia jugadores del primer partido al segundo, si perdía, Claro. lo crucificaban. Sí, sí, sí. Lo crucificaban. Ahora, si uno tiene miedo de tomar esas decisiones, pues dice, pero si sale mal, ¿qué pasa? Y bueno, él la tomó y se acabó, y salió bien. Y eso lo hacen los grandes, porque se sabe cuáles son las consecuencias, si después no funciona. Y bueno, se la jugó también. Él tenía la primera operación, como vos decís, pero puso jugadores que también estaban en la primera operación. Sí, de Paul, por ejemplo. Sí, y también de Fernández, ¿no? O sea, Sí. después hacer el gol, está fenómeno. Pero había que estar ahí y tomar esa decisión. ¿Le ves algún parecido a algún entrenador? Vos recién hablabas que te gustaba Trapattoni. ¿Vos lo ves a Scaloni parecido a algún entrenador histórico? Por sus formas, por su manejo, al margen de cómo juega el equipo. Yo creo que pertenece a esta generación de jóvenes entrenadores que tienen, para mí, todos una característica parecida. En el sentido que han salido de la lucha ideológica, ¿no? En Argentina Menotti Bilardo, en Italia también Sacchi Trapattoni o Sacchi Capello. Esas luchas ideológicas que son jóvenes que tratan de tomar de todos los grandes entrenadores algo, de todas las formas de jugar algo y forman su propia idea. Hay muchos ahora de estos entrenadores. El mismo Guardiola es así. Guardiola no es que hace el mismo fútbol siempre el mismo. Algunas cosas son iguales, otras cambian, pero así es Klopp, así es Pochettino, así es, bueno, yo digo Pochettino, es Pochettino en Argentina. Así hay muchos, así es Gallardo, así muchos entrenadores son así. Son las nuevas generaciones, la generación de internet, podríamos decir, que ven partidos de fútbol de todo el mundo, ya cuando eran jugadores, Mancini, que conozco bien porque lo tuve en la Lazio, o sea, que ven partidos de todo el mundo, sintetizan, se hacen su propia idea, y eso es algo positivo, eso es bueno. Y eso pasa también con los jugadores. Los estilos, no es más como antes. El estilo de Brasil, jugar al ataque, defensa, no se preocupan. No existe más eso. Porque hoy un chico que juega al fútbol, pero también que juega al vóley o básquet, aprieta un botoncito y se ve el partido de donde quiere. Se ve la Liga Española, la Premier League, en televisión también. Se puede ver en internet jugadas de un solo jugador, puede ver todo. Entonces, eso en el cerebro se va sintetizando de un modo misterioso, como es el cerebro. Pero se va sintetizando, no tiene la imagen única de los que juegan de una determinada manera, tiene la imagen de gente que juega de muchas maneras. Y eso pasa a los entrenadores. Yo creo que Scaloni es producto de este fenómeno
está claro que en este fenómeno hay muchos que no llegan a nivel de Scaloni, o de Gallardo, de Guardiola, del que sea. Después está la capacidad individual, la personalidad, el no tener miedo de arriesgar, tantas cosas que hacen en un trabajo muy difícil como el nuestro de lograr éxito. Después está claro que si la pelota no entra, por ahí uno hizo todo bien y la pelota no entra, porque después los juicios son siempre en función de resultado y en el fútbol en particular es un deporte donde el azar tiene un contenido muy alto, mucho más que en el básquet o que en el vóley, porque uno hace 3 travesaños y después le hacen un gol de contraataque, perdió la final y parece que todo lo que hice está mal. Y bueno, eso, como escucho siempre a los entrenadores, dicen, bueno, así es el fútbol. Y bueno, si lo dicen ellos que lo conocen bien, les... Julio, te quería preguntar si hay un sinónimo de éxito que ha logrado todo, un sinónimo de un emblema que lo ha conseguido todo, es Lionel Messi. ¿Por dónde puede pasar o por dónde entendés vos que puede pasar estas ganas que tenga él o que tiene él de ser el abanderado olímpico en una delegación en París? ¿Dónde puede estar y radicar esas ganas que pueden motivar a un Lionel Messi que ya lo ha ganado todo a tener ese nuevo desafío? Mira, para empezar, yo creo que Messi es un fenómeno muy particular, muy particular. Porque yo lo que vi en Qatar, yo estuve en la final, porque me invitó la RAI, era una cosa de loco, o sea, lo llevaron al desierto a hacer la cosa ahí con los autos en la arena, qué sé yo, y el que alquilaba los camellos tenía la camiseta de Messi, me hizo una foto con él, porque no lo podía creer. O sea, el mundo hinchaba porque Messi ganara el Mundial. Este es un fenómeno increíble. Porque es un pibe, que ya es un hombre, pero que crea simpatía, crea la humildad que tiene, el perfil bajo, siendo el mejor. Ha creado un fenómeno increíble. Yo no sé, no quiero hacer psicología barata, porque por ahí digo una pavada, pero digo lo que me viene en la cabeza. Yo creo que la historia de que era el chiquitito, que no podía jugar porque era chiquito, la abuela que lo llevaba a los entrenamientos, a los partidos, porque si no, no podía ir, y que tuvo que luchar siempre por un lugar, y yo creo que eso le ha dado una fuerza de voluntad, por un lado, muy grande, pero por otro lado, un placer por jugar al fútbol, que en eso es muy, muy igual al de Maradona, ¿no? Y de tantos jugadores, pero bueno, después ellos dos son un emblema. O sea, el placer de jugar al fútbol supera siempre al estrés del profesionalismo en el fútbol. Esto es un fenómeno que algunos jugadores logran y otros no. Y entonces para él ir a la Olimpiada es como ir a Disneylandia. Es una diversión, se divierte. En lugar de la montaña rusa va a jugar un partido a la Olimpiada y ver a los pibes de otro deporte, y la pasa fenómeno. Y esto es maravilloso, esto es un mensaje para los jóvenes maravilloso. Hasta más importante por ahí que los triunfos. Porque es un pibe que juega al fútbol, que juega a la pelota. Y esto es la verdad que es lindo. Es lindo para los deportistas de otros deportes, ¿no? Bueno, y un orgullo para nosotros los argentinos, es un orgullo. ¿Es de esas excepciones, de esos pocos deportistas a los que ganar no los confunde? Porque yo alguna vez lo escuché charlando con Oveja Hernández a usted y haciendo una descripción entre qué te deja la derrota o el fracaso deportivo y qué la victoria o el éxito. Y en general suele confundir o se sacan mejores conclusiones cuando uno pierde porque ultima de los detalles para tratar de corregir, a cuando uno gana porque se cree el mejor o ha logrado ese objetivo. Messi y otros tantos llegan a donde llegan porque ganan y al otro día quieren otra vez ir por el triunfo. ¿Esa quizás es la diferencia con otros grandes deportistas? Sí, yo creo que sí, pero lo que pasa es que ir por el triunfo, los grandes deportistas es lo que entienden que ir por el triunfo significa mejorarse ellos. No solamente... Kobe Bryant decía una frase famosa que no, todos quieren ganar, pero no todos están dispuestos a hacer lo que es necesario para ganar. Digamos. Yo creo que es una frase muy acertada, porque ¿quién es que no quiere ganar? Pero bueno,
los grandes se levantan y van y entrenan y bueno, después por supuesto cuando envejecen no corren como antes, porque no se le puede pedir a Messi que corra como tenía 20 años, porque no puede correr como cuando tenía 20 años, pero está siempre por el equipo y defiende a los compañeros. Hay una serie de elementos que después eso no significa que un jugador egoísta no pueda ser un gran jugador, porque los hay, egoístas que son grandes jugadores y que han ganado. No hay una sola manera tampoco, no hay una sola manera. Nosotros, bueno, ahora tenemos a Messi como tuvimos a Maradona y parece que ese es el paradigma único. No, hay de todo, hay de todo. Julio, Pero digamos que el de Messi gusta mucho, no solo a los argentinos. Claro. ¿qué sentís cuando se repasa la carrera de grandes entrenadores, aparece Guardiola y dice, no despectivamente, todo lo contrario, que una de las cosas principales para dedicarse a entrenar fue lo que aprendió de un entrenador de vóley argentino? Habla de vos, ¿no? Por supuesto, en aquella primera charla en la cual él te llama a vos, sé que hubo otras después, ¿no? Pero ese primer contacto fue cuando él era todavía jugador de la Roma, ¿no? Estaba en Italia. Sí, era jugador en Roma y escuchó una entrevista y le gustó, entonces me llamó y me dijo, bueno, me gustaría hablar, y bueno, y hablar, obviamente, a mí también me interesaba mucho el jugador de fútbol que pide hablar. Bueno, este es un caso, por ejemplo, ¿no? Guardiola jugaba y ya se preparaba para después, Claro. ¿no? Claro. Ya se preparaba para después. Pero claro, el que quiere ser entrenador del fútbol o del mismo deporte es fácil. El problema es cuando hay gente que no le gusta. ¿Qué te preguntó, Julio? Y él me preguntó de todo. Yo la verdad que ni me acordaba, porque estuvimos como 3 horas hablando, ¿no? Y un día, yo justo en España tomando una cerveza con Paco Herbaz, que es un entrenador de vóley español que había sido mi asistente, y justo me llaman por teléfono de un periodista español y me dice, pero usted sabe lo que ha ocurrido. No, le digo, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y que Guardiola dijo esto. Yo no me acordaba, la verdad. Yo lo que le dije a él es que cuando se dice todos los jugadores son iguales, no es verdad, no son iguales. ¿Cómo van a ser iguales? Ninguna persona es igual a otra. Y que bueno, que hay que encontrar la tecla, ¿no? Lo que decía hoy, que hay que encontrar la tecla a cada uno para hacerlo funcionar lo mejor posible o para no tener conflictos. A veces uno lo logra y a veces no. Y bueno, él lo dijo así, y claro, en el fútbol, y uno como Guardiola se transformó en modo exagerado, porque después parecía que yo le había enseñado a Guardiola. No fue así, fue una charla. Yo he hablado con medio mundo y he aprendido cosas de charlas con entrenadores de otros deportes, y viceversa, digamos. Después de un tiempo, cuando yo fui a entrenar a España, lo llamé y nos encontramos de nuevo. Él estaba en el periodo que quería llevar a Ibrahimovic en lugar de Eto'o. Y bueno, fuimos a comer a un restaurante solos, porque él no podía ir a ningún lado, si no me imagino. Claro. El restaurante que lo abrió para él. Y yo le dije, bueno, esta vez, pero yo te voy a hacer más preguntas. Que vos me hiciste a mí la vez pasada. Él me preguntaba mucho por la gestión del grupo, de los jugadores, mucho de ese tema. Y ahí hablamos también, porque él me dijo, sí, está bien, pero yo te quiero hacer una pregunta porque vos has cambiado después de haber ganado. Y yo quiero cambiar después de haber ganado. ¿Qué me decís respecto a eso? Y bueno, hablamos de eso. Después no funcionó Ibrahimovic en ese equipo. Bueno, son cosas que pasan siempre, pero digamos, él también es un innovador. O sea, no es que se queda, yo gané con esto, entonces hago eso siempre, ¿no? Yo creo que, no sé, el mejor modo, digamos, para aprender a uno le tiene que gustar aprender. A mí me gusta mucho aprender. Yo, por ejemplo, en la época del COVID me pasé toda la época del COVID estudiando. Mirá. Y me encanta, me gusta. No hago un esfuerzo. Y bueno, yo creo que todos estos entrenadores que hay ahora son así. Me gusta aprender. Lo cual no significa que voy a hacer exactamente lo que me dijeron. No importa. Porque aprender también significa a veces rechazar una idea. Claro. Sí, o no estar de acuerdo con eso que te están planteando, ¿no? Que en definitiva es un crecimiento también. Es aprender, pero soy consciente que no estoy de acuerdo. Claro. No es que no estoy de acuerdo porque no conozco, simplemente porque defiendo mi posición. No, la conozco la idea, profundizo el tema y después digo, no me convence, no la hago. Bueno, Totalmente.
Julio, obviamente agradecidos por todo este tiempo. Te hago las últimas, ¿sí? Te llevo un instante acá al fútbol argentino. Y te pregunto por De Michelis, el técnico de River, pero no solamente por De Michelis, sino por el técnico que tuvo que tomar la silla que quedó vacía quizás después del momento más importante de la historia de un club, ¿no? Como fue Gallardo para River. Digo, el significado de estar en ese lugar, no solamente tu visión del De Michelis entrenador. Sí, mi visión de Michelis entrenador no existe porque yo no sigo el fútbol argentino. A la pena sigo estudiante, digamos. Pero está claro que la situación más difícil para un técnico es ir a un lugar donde se ganó. Porque normalmente, cuando nos llaman a nosotros, nos llaman cuando se pierde, si no se tienen al que estaba. Claro. Cuando cambian, cuando un técnico que ganó mucho, porque se va él, porque terminó un ciclo, porque lo que sea, como pasó con Gallardo, al cual conocí también, fui a charlar con Gallardo a River una vez, y también tuve esa impresión de técnico joven que quería aprender de todos lados, pero con mucha seguridad en su modo de ver las cosas, que creo que es la síntesis mejor. Es muy difícil. Ese rol es muy, muy, muy difícil. Porque consciente o inconscientemente todo el mundo tiene el modelo anterior. Y lo comparan con el técnico anterior y los jugadores dicen, pero con Gallardo hacíamos diferente. Y él no puede ser una imitación de Gallardo, ningún técnico puede ser imitación de otro. Tampoco tiene que ir y cambiar todo por principio porque la va a tener más complicada, pero bueno, cada uno es como es, no puede ser. Entonces es muy difícil. Los hinchas, las dirigentes y los jugadores de River tendrían, aunque es muy difícil, pero tendrían que entender que esa situación es difícil para cualquier entrenador, absolutamente. Entonces lleva su tiempo, bueno, quizá alguna victoria lo ayudaría, pero es difícil, porque Gallardo estuvo mucho tiempo, Claro. muy carismático, fue un gran jugador, toda bien. Y está la comparación también no solo del hincha, sino del jugador, ¿no? Del que fue dirigido por Gallardo y del que es dirigido por De Michelis. Y sí, y claro, es muy difícil, muy difícil. Si en cambio va un equipo que viene de una crisis muy grande, es muy fácil, porque el jugador se abre más, dice, bueno, voy a escuchar a este porque con los anteriores no fue mal. Ahora, si el anterior le fue bien, es muy difícil. Entonces hay que ayudarlo. Totalmente. Si sabiendo de la situación, hay que ayudarlo, no sumarse a ese mecanismo que es muy humano, pero que es difícil. Es como si uno cambia un auto buenísimo por uno bueno, pero por ahí no es tan bueno o está acostumbrado a ese auto, porque por ahí De Michelis es tan bueno como Gallardo, no lo sabemos, pero la situación es complicada. No me acuerdo cómo empezó Gallardo, pero no creo que haya empezado una situación así en River. Y venía del post Ramón Díaz con un River, obviamente, que era dirigido por una gloria también. Sí, ¿no? sí, claro. Como Sí, una hasta ese gloria momento el mejor también. técnico de la historia. Bueno, fue muy bueno entonces a resolver esa situación él también. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Julio, gracias. Gracias. Estamos para todo el continente. Me gustaría, como despedida, porque obviamente para Argentina nosotros tenemos el conocimiento, pero digo, tu punto de partida, si bien hablas de La Plata, ¿no? Es Ferrocarril Oeste. Y esa época de Ferro era León, era Nasnudel, era el fútbol, era un club social, por sobre todas las cosas, llevado a lo deportivo. ¿Cómo? Timoteo. O sea, si yo te pregunto, pero más que nada para que en el continente entiendan cuál fue ese punto de partida, ¿vos cómo lo explicás? Aquel Ferro en Argentina de la década del 80, con formadores que todavía hoy, mirá vos, pasó el tiempo, casi 50 años, y nosotros lo seguimos valorando y tomando como referencia ineludible, ¿no? Bueno, Ferro era el club en ese momento sacando, digamos, los grandes clubes de fútbol más importantes porque la comisión directiva había decidido desarrollar los deportes de competición como modo de atraer también chicos al club, porque la colonia de vacaciones de Ferro era enorme también, ¿no? Era un club a 360 grados en uno de los barrios más densos de Buenos Aires. Y yo tuve la suerte, yo tengo muy joven, a veces también ahí se hace un poco de mitología, ¿no? Que yo participaba en la mesa, yo escuchaba en esa mesa, ¿no? Me colaba, me sentaba ahí calladito y escuchaba a Timoteo, a León, a Picarelli, no es que tomaba la palabra. Claro. Pero
siempre digo que yo he aprendido más en las mesas de café y en las pizzerías y en los restaurantes de los clubes que en los cursos. Porque cuando uno habla con técnicos buenos, aprende muchísimo. Por eso yo trato de no negarles cuando puedo esa oportunidad a técnicos jóvenes, no si me preguntan y demás. Pero bueno, fue una escuela extraordinaria, como tuve yo en universitario a uno de los mejores entrenadores de vóley, muy innovador en el modo de ver el juego, que he tenido un imprinting que me ha durado hasta el día de hoy, ¿no? En un momento donde el juego no se veía y se veía solo la técnica, este entrenador, Jorge Taboada, a mí me enseñó desde que empecé a jugar cómo ver el juego, además de la técnica, ¿no? Entonces son cosas que a uno lo marcan y cada uno tiene su... Pero para Latinoamérica me gustaría decir de que yo soy hijo de un estudiante peruano que fue a estudiar a La Plata y que ahí conoció a mi mamá, que es platense, y de ahí nací yo y mis dos hermanos. Por lo tanto, esta relación con Latinoamérica la tengo en mi sangre, digamos, ¿no? Yo soy una mezcla de italiano, mi abuela era Schiaffino, la familia de mi mamá era Blake, de origen inglés, y mi papá era Velasco Fernández del Cusco, en Perú. Y bueno, las mezclas a veces vienen bien, a veces vienen mal, pero yo soy muy orgulloso de todos mis orígenes. Julio, un lujo, un gustazo charlar con vos. La verdad, lo mejor allí en Italia, con este camino con la selección femenina de vóley. Y bueno, por supuesto, agradecidos por esta horita de charla. Un abrazo muy grande. Gracias, un abrazo a ustedes. Gracias, gracias. Julio Velasco, charlando con nosotros, aquí en Puede Pasar, un lujazo.